Hoy vamos a ver, como hijos de Dios, que tenemos que crecer en nuestra profesión, en nuestra progresión y en nuestra perfección. Primero, en nuestra profesión. Dice, el que dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él. Hay un verbo ahí, aparte de permanecer. El verbo decir. El que dice que permanece en Él. Ahí hay una profesión. Ahí hay alguien que está anunciando que permanece en Él. El condicional que se cumple después es que si decís que permaneces en Él, tenés que comportarte como Él se comportó. Pero hay una profesión. Muchas veces, por nuestra timidez, por nuestra vergüenza, por nuestro temor al rechazo, o por lo que fuere, decimos, bueno, yo vivo una vida cristiana y ese es mi testimonio. Y es un sentimiento noble. Pero aquí dice, el que dice que permanece en Él. Es bueno tener un buen testimonio. Si no tenés un buen testimonio, lo que digas a favor de Cristo va a resultar en contra de Cristo. Pero al vivir una vida cristiana necesitamos anunciar a otros acerca de Jesucristo. Así comienza nuestra fe también. En Romanos, capítulo 10, verso 9, está ahí en la pantalla. Romanos 10, 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta carta escrita por Pablo a los romanos tiene si esto hubiese sido escrito a los Gálatas o si hubiera sido escrito a cualquier otra iglesia, uno lo podría tomar como, bueno, hay que decir que sos cristiano. Pero los romanos tenían algo que se llamaba el culto al emperador. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben esto, pero vamos a repasarlo. El culto al emperador rendía de que una vez al año había que rendirle culto al emperador. Y uno debía confesar públicamente en estas celebraciones de que el emperador era señor, era regente. Lo que estaba diciendo Pablo a los romanos es, ustedes deben negarse a participar del culto al emperador, porque su emperador, su señor, su regente, es el Señor mismo. ¿Saben cuál era la condena para quien no participara en el culto al emperador? La muerte. Como ciudadano romano tenías muchos beneficios, pero también tenías muchas obligaciones. Y decir que Jesucristo era el Señor era un acto de valentía, era un acto de coraje, era un acto incluso hasta de rebeldía para ellos, porque iban en contra de lo que todos a su alrededor creían y hacían. Pero muchas veces nos cuesta decirle a otro, Cristo te ama, Cristo murió para salvarte, porque ¿y si me mira raro? Y yo le puedo decir, pero después me van a decir pastorcito. Si estás viviendo una vida cristiana y estás en un trabajo, en una fábrica o en un colegio, lo más probable es que ya te digan pastorcito. Recuerdo en la fábrica a mí me decían evangelio. Yo decía que soy una Biblia, ¿no? Y tratando de explicarlo, pero ya quedó evangelio y ya después mutó a pastorcito. Pero es como nos dicen, porque nos comportamos de manera diferente, porque tenemos valores diferentes, porque cuando todos insultan, nosotros no lo hacemos, porque cuando todos roban, nosotros no lo hacemos, porque cuando todos están simplemente quejándose y estando de vagos en su trabajo, nosotros no lo hacemos. Esto va a traer una sonrisa porque va a traer un recuerdo a tu mente. Los que trabajan, ¿nunca te han dicho, no trabajes tan duro? Sí. Porque si vos producís más que nosotros, nos van a pedir que produzcamos más. Y acá no lo hacemos así. A mí me han llegado a amenazar. Pero a nosotros no nos importa. Seguimos adelante. Tenemos una conducta porque queremos comunicar un mensaje de que Jesucristo es el Señor. Necesitamos dar testimonio de nuestra fe. Tanto creer como confesar en Romanos 10. El bautismo incluso es un testimonio de nuestra fe. Cuando creemos, somos bautizados. Y cuando somos bautizados, invitamos a nuestra familia.
Por lo general, por la cultura católica o por lo que fuere, o por quedar bien, la familia viene y se da testimonio. El que se bautiza da testimonio ante los incrédulos de que se identifica con el Señor en su muerte, sepultura y resurrección al subir de las aguas del bautismo. Está dando un testimonio, está dando una profesión. Tu asistencia a la iglesia es un testimonio. Cuando los domingos a la mañana, a pesar del frío, a pesar del barro, a pesar de que por ahí el auto no quiere arrancar, te levantás decidido y salís para la iglesia, tus vecinos lo observan. Yo tenía un tío que era muy tímido para algunas cosas y él no sabía cómo ganar a sus vecinos para Cristo. Entonces cada vez que salía para la iglesia o lo veía a uno de sus vecinos, decía, buen día, Dios le bendiga. Y así, si no me equivoco, estuvo como 2 años. Hasta que un día el vecino no aguantó más y le preguntó y pudo testificarle. El hecho que salgas de tu casa para ir a la iglesia es un testimonio a tu barrio. Y cuando no salís, cuando Sabanás gana la batalla, tus vecinos lo ven. Dice, ¿viste? Hoy no salió. Que sigas haciéndolo, es un testimonio y es de ánimo. Para tus vecinos es una molestia, para tus hermanos es un ánimo. También debemos ser testigos, lo dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra es martureo, mártires. Si es necesario, dejarán la vida en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era una expansión, una colonización del cristianismo hacia su cultura. Comenzando desde el hogar, siguiendo por los familiares, siguiendo hacia los vecinos y hasta quien podamos alcanzar. Queremos ser testigos, porque Dios lo manda de esa manera. Entonces necesitamos la profesión. También necesitamos nuestra progresión. Hablando de la profesión, uno a veces piensa que le cuesta compartir a Cristo. Hay un hombre que yo conozco, gracias a Dios, está en la presencia del Señor. Estaba muy pero muy enfermo. Y era un hombre de esos que cuando le hablabas del Evangelio no te quería escuchar. Incluso si podía, sacaba las Biblias de delante de él. Faltaba el respeto de manera muy grosera. Un hombre duro. Esos que miraban a la esposa y ya la esposa sabía lo que tenía que hacer. Cayó internado. Vino un hombre desconocido para él. Le predicó el Evangelio. Tanto su esposa como su hijo, que era predicador, le predicaban el Evangelio. Él no quería saber nada. Pero vino este extraño, le predicó, se convirtió a Jesucristo. Y el hijo de ese hombre todavía está asombrado de cómo ese hombre tan duro, ese hombre que no quería saber nada con el Señor, le hablaba a sus compañeros de cama acerca de Jesucristo. ¿Has conocido a alguien así? Con vidas destruidas, pero Dios, habiéndoles perdonados, transformados, son los más eficaces evangelistas. Dios quiere que nosotros, si fuimos transformados, hablemos a otros del Señor Jesucristo. Lo segundo es la progresión. Dice, si dice que permanece de Él, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa palabra andar aparece muchas veces en la palabra de Dios y es fascinante. Los creyentes somos personas que andamos en movimiento. El creyente está constantemente buscando algo para hacer, constantemente buscando algo que cumplir de la palabra de Dios, constantemente preguntándole a alguien en qué puedo orar por vos. Somos personas inquietas. Dios nos hizo de esa manera. Nuestro andar debe confirmar nuestro hablar. Decimos que somos cristianos, debemos andar como Él anduvo. Por ejemplo, ¿cómo debemos andar? Romanos capítulo 13, verso 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas
y envidias. Entonces, ¿cómo debemos andar? Honestamente. Que las personas puedan investigar nuestros negocios y sepan de que andamos con honestidad. También debemos andar, dice la palabra de Dios, en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Si la contracara es no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sería andar en obediencia al Señor? ¿Agradándole al Señor? Un andar espiritual es alguien que anda en obediencia. Miren, yo no quiero perdonar. No quiero perdonar. Pero no quiero perdonar. ¿Ando en el Espíritu? No. Satisfago mi carne. Yo no quiero. Es más, en la parábola del siervo impenitente, del siervo desobediente, dice que no quiso perdonar a su consiervo. No dice que no pudo. No quiso. Cuando satisfacemos los deseos de Dios, andamos de manera espiritual. Y podemos decir, mira, no quiero perdonar, pero te voy a perdonar. Y cumplo las promesas del perdón. No te lo voy a recordar, lo voy a poner lejos, no lo voy a tener presente, y lo voy a depositar en un lugar en mi memoria donde sea difícil acceder, porque no te lo quiero echar en cara. Las promesas del perdón. Como Dios nos perdona, nosotros perdonamos a otros. Un andar espiritual. También debemos andar en amor. Efesios capítulo 5, verso 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Si alguno necesita una definición de lo que es el amor, si alguno piensa que el amor son esas mariposas en el estómago, el amor se describe en 1 Corintios 13. Y una de sus máximas es que no busca lo suyo. No es egoísta, no es jactancioso, no busca lo suyo. Y aquí nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Y por ese amor se sacrificó, no buscó lo suyo. No fue egoísta. Se sacrifica por el otro. Recuerdo el pasado feriado, tuvimos Amor en Acción y fuimos a la casa, yo digo de Jenny porque me sale la casa de Jenny, Emanuel, a la casa de Emanuel. Y esos hombres que estaban ahí, estaban sacrificando su feriado. Es más, había uno, si no me equivoco, que estaba trabajando todavía. Si lo llamaban tenía que salir corriendo a los Superman. Ese sacrificio fue una muestra de amor. El amor sin sacrificio, dudo que lo sea. Andar en amor. También debemos andar conociéndonos a nosotros mismos. Efesios capítulo 5, verso 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aunque sabemos esto de que tenemos que andar con diligencia y no ser necios, sino ser sabios en nuestras decisiones, contemplando a Dios, la diferencia entre el necio y el sabio es que el necio dice en su corazón, no hay Dios. No incluye a Dios en sus planes. No son parte de sus decisiones. Pero el sabio sí, entiende que la sabiduría viene de parte del Señor, le pide a Él sabiduría y entiende, según Santiago capítulo 1, de que le será dada cuando Él pida con fe. Incluye a Dios en sus planes. Señor, ¿estás de acuerdo que cambie de trabajo? Señor, ¿estás de acuerdo que comience esta carrera en la universidad? Señor, ¿estás de acuerdo que críe mis hijos de esta manera? Incluye a Dios en sus planes. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es ser brutalmente honesto. Se mira a sí mismo y es honesto. Hermanos, yo puedo decirle a todos que soy un hombre flaco. Los que escuchan la grabación no van a entender mucho porque no me ven. Pero yo puedo decirle a todos por teléfono, por donde, yo soy flaco, yo soy delgado.
Yo tengo una salud impecable. Soy atlético. Puedo decir fui, pero no puedo decir que lo soy. Me estaría viviendo un engaño. Recuerdo cuando hablaba con una persona y me decía, bueno, yo, pastor, oré por mí para que los estudios salgan bien. Y tuve que decirle, yo oro que salgan correctos. Si algo está mal, que salga el estudio que eso está mal. Queremos saber cuando algo está mal para poder cambiarlo. Si sabes que comer mucho McDonald's te hace daño, vas a dejar de hacerlo. Si sabes que decir groserías en tu casa hace daño porque tus hijos lo repiten, vas a dejar de hacerlo. Lo que sabes que está mal, vas a dejar de hacerlo. Pero para saber que algo está mal, necesitamos esa brutal honestidad con nosotros mismos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Estoy haciendo las cosas bien, Señor? ¿Te agrada mi vida? ¿Estoy caminando bien? También tenemos que andar por fe. Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibieron al Señor Jesucristo? Por fe. Por fe. Debemos vivir con fe. Ay, no sé qué hacer. ¿Pero qué te pasó? No, es que vino mucho de luz. Hay gente que le viene fortuna. Conozco una persona que le vino como, ¿cuánto era, Clau? 11.000, 12.000 pesos de luz. Una vivienda familiar, no era una empresa. Pero me gustó la entereza que tenía. Y yo le decía, ¿pero ¿y cómo vas a hacer? Dios proveerá, tranquilo. Y no sé si Dios proveyó el dinero o si llegaron a un plan de pago o cómo fue. Pero la tranquilidad de esa persona, de que Dios estaba en control. Dios va a hacerse cargo. Debemos andar con fe. Contaban de que... Se me fue el nombre, lo tenía que haber escrito. Un hombre que tenía un orfanato en Inglaterra. No me lo puedo acordar. Pensé que alguien dijo el nombre. Bueno, un hombre que tenía en un orfanato en Inglaterra, en realidad quería ser misionero, volvió a Inglaterra, vio la necesidad, comenzó el orfanato. Y él decidió desde el comienzo de su ministerio que él no le iba a decir a nadie de que él necesitaba dinero. Que Dios era el protector del huérfano, así que Dios iba a proveer. Y era fabuloso lo que sucedía. Cada mañana cuenta uno de los internos, uno de los niños huérfanos, que se sentaban a comer, ponían la taza y ponían el plato, y el chico decía, ¿y dónde está la comida? Y uno que ya estaba ahí hace tiempo decía, espera, que el director va a orar. Ese director comenzaba orando y terminaba la oración. Y providencialmente, esto sucedía de vez en cuando en el mes, cuando ya no había más recursos, golpeaban a la puerta, decían, miren, se me rompió la carreta que lleva la leche y tengo el queso y lo demás y se va a pudrir. ¿Ustedes la quieren? No era algo de todos los días, pero cuando necesitaba, Dios daba ese oportuno socorro. El andar con fe es necesario para nosotros. Y Colosenses capítulo 4, verso 5, nos dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo, aprovechando el tiempo. Esto es parte de nuestra progresión, esto es parte de nuestro crecimiento espiritual. Se dice de que habían dos personas que vinieron a tener una entrevista con un pastor. Y uno le dice, pastor, no sabe lo que me sucedió. Y el otro también dijo, pastor, usted no sabe lo que me sucedió. Bueno, comience usted, hermano. No sabe lo que me sucedió, pastor. Gracias a Dios encontré trabajo. No solamente encontré trabajo, sino que me pagan muy bien. En la empresa me dieron un vehículo. ¿Se acuerda que no podía venir a veces a la iglesia? Que tenía que venir en colectivo y era difícil. La empresa me da un vehículo. Y no solamente eso, sino que también hay ¿cómo se dice?
Colegiatura, le pagan el colegio a los niños. Y es impresionante, ya podemos salir de las deudas. Y el hombre estaba feliz, gozoso. Entonces el pastor le dijo: bueno, hermano, Dios premia la fidelidad. Usted ha venido siempre, usted ha ayudado siempre. Dios premia la fidelidad. El otro hermano no quería ni hablar. ¿Y usted, hermano, qué es lo que le sucedió? Bueno, perdí el trabajo. Usted sabe que encontré esa changa y ya no la tengo más. Y las deudas se acumulan. Pero le quería contar que justo también se me había roto el auto, así que no íbamos a poder venir durante un tiempo. Avergonzado tal vez, porque él iba a decir: bueno, no fuiste fiel o algo por el estilo. Ese pastor, con ternura, con amor, le dice: hermano, Dios prueba la fidelidad. Hay una progresión. En nuestro andar vamos andando fieles al Señor. Y Él premia la fidelidad. Por supuesto que lo hace. Pero también Él prueba la fidelidad. Y por último, la perfección. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar, y esto es la perfección, como Él anduvo. Tenemos un gran ejemplo a seguir, y es la del mismo Señor Jesucristo. Ahora, no somos perfectos, pero Jesús sí que lo es. Primera de Pedro, capítulo 2. Vayan ahí, por favor, porque va a ser difícil leerlo de la pantalla. Además estamos cerca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Hasta el verso 25. Dice así, Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 25. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es la meta, Él es el modelo a seguir, Él es la meta a alcanzar. Sigue. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A quién debemos imitar? A Cristo. Pero ese hermano dijo algo que no estaba bien, así que... pero aquel hermano no me abrazó, así que... Y siempre es la amenaza: ¿dejo de venir? Una vez, recordamos, en la otra iglesia donde yo estaba, un hombre dijo: no, porque hicieron esto, hicieron aquello y se van a quedar sin la ofrenda, sin su ofrenda. Y no sabíamos si reírnos o explicarle. La iglesia no necesitaba esa ofrenda. Las riquezas son del Señor. Él mantiene su iglesia, Él sostiene su iglesia. Él pone el corazón generoso en las personas. Pero la amenaza estaba en: bueno, pero si no hacen como yo quiero, o si aquel no se comporta como yo quiero. El modelo a seguir, a quien debemos mirar para imitar, debe ser el Señor Jesucristo. Cuando padecía, no amenazaba, sino que cuando estaba en aflicción, Él encomendaba la causa al Señor. Él es nuestro modelo, a Él queremos seguir, a Él queremos imitar. Cualquier otro puede fallar, el Señor no. Al mirar a Jesús podemos ser victoriosos. Hebreos capítulo 2, verso 12. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Si querés ser un vencedor, esto yo lo expliqué con un pescador. Si querés ser un buen pescador, pero un buen pescador, podrías aprender de mí, que nunca fui a pescar, que le huyo a las lagunas, que tengo pánico a los mosquitos. ¿Podría yo enseñarte a ser un buen pescador? No. Ni me atrevería. Te daría clases por videollamada, porque no iría a la laguna. Pero si viene alguien que es un pescador experimentado, tiene premios, trofeos, inventó un método nuevo para pescar y es un genio, es una eminencia, casi es una garantía que si vas con él vas a pescar. ¿En qué escuela te inscribirías? ¿En la mía o en la de él? En la de él. Yo me inscribiría en la de él si da clases por videollamada. Jesucristo es nuestro modelo. Y es más, Él le dijo a sus discípulos, y es una invitación que extiende a nosotros también: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Fue una promesa para sus discípulos. Si seguimos en pos de Él, si andamos como Él anduvo, si lo imitamos a Él, si lo buscamos a Él, su vida va a comenzar a ser una realidad en nuestras vidas. Y el poder del Señor para testificar, el poder del Señor para andar en sus caminos, el poder del Señor para sostenernos en la aflicción, va a ser una realidad en nuestras vidas. Ahora, para andar como Él anduvo, hay 3 compromisos que deberíamos hacer. El primero, no mirar las faltas del otro, porque no queremos imitar al otro, sino conocer y descubrir al Señor. Un pastor amigo decía: antes de comenzar la mañana, antes que mis pies toquen el piso, se ve que tenía una cama alta, yo hago esta oración: Señor, ayúdame a ser más como Jesucristo. Que mi conversación sea más como Jesucristo. Que mi manera de pensar sea más como Jesucristo. Porque si no lo es, no importa cuántos tratos pueda cerrar, no importa cuánta gente pueda bendecir, no importa cuánto dinero pueda ganar, este sería un día perdido. En el nombre de Jesús. Y así comenzaba su día. Queremos conocerle a Él. La segunda promesa es observar en otros las evidencias de la semejanza a Cristo. Buscar en otros, no sus defectos, sino en qué se parecen a Jesucristo, para poder imitarles de esa manera. Y la última, determinar que voy a persistir en mirar a mi perfecto Salvador. Puesto los ojos en Jesús. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es a quien adoramos. Te animo a que puedas tener este andar cristiano, comenzando con la profesión, siguiendo con, la progresión de andar en Él, y por último, buscando la perfección, que la encontramos solamente en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te amamos y te agradecemos por el ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre, porque en Él tenemos la seguridad, en Él tenemos la victoria y en Él tenemos las fuerzas y el consuelo necesario. Danos, Señor, el coraje, la valentía de poder testificar a otros del Señor Jesucristo. Danos, Señor, ese deseo ardiente de compartir con otros los cambios que tú has hecho en nuestras vidas. Y Padre, que puedas proseguir haciendo cambios en nuestras vidas. Tú que comenzaste la buena obra en nuestras vidas, a transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, la puedas ir perfeccionando a través de nuestra obediencia hasta el día de Cristo. Queremos andar con honestidad, queremos andar en obediencia, queremos andar en amor, queremos, Señor, andar con fe. Y Padre, que nuestro modelo a seguir siempre, en todo momento, sea el mismo Señor Jesucristo. Señor, necesitamos esto para poder crecer. Necesitamos esto para poder ser de bendición a otros.
Necesitamos esto para adorarte con todo lo que somos. Te amamos porque sabemos de que esto puede ser realidad en nuestras vidas, porque tú pusiste la vida de Jesucristo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan ser agradables. Te pedimos, Señor, que podamos ser de ánimo a otros. Te pedimos, Señor, podamos sostenernos viendo al Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos y por todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.